¿De qué forma se representan las masculinidades en los guerreros mayas e incas? La masculinidad ha configurado las relaciones en la sociedad desde tiempos inmemorables. Según Connell 2003, la masculinidad se entiende como una forma de comportamiento que es construida culturalmente. De esta manera, desde la época precolombina, se creó un conjunto de características que definirían las identidades de las personas en función a sus órganos reproductivos. Una de estas identidades sería la masculina, que tuvo símbolos y características clave dependiendo de la cultura que las regulará. Los ejemplos clave serían los incas y los maya. Es por ello que se explorará cómo se representan las masculinidades en los guerreros del imperio inca y maya. Con dicho fin, se ha optado por emplear documentos del periodo colonial para complementar esta investigación. Formación maya. La civilización maya era caracterizada por poseer una milicia combativa, siendo en gran porcentaje la nobleza, con mayor adiestramiento y equipamiento en batalla. El desarrollo de las campañas era luego del tiempo de cosecha o en la misma estación, pero lo más importante era la orografía regional, trazando caminos. Estas campañas se podían iniciar por ríos y mares para adentrarse a un sistema de navegación complejo. Ejemplo de ello es la iconografía en el templo de Chichén Itzá, donde se refleja su poder en combate, y la recolección de nuevos prisioneros. Además que en otras imágenes los guerreros son representados por tiburones y mantarrayas. Si teniendo esto en cuenta, el eje principal en la milicia era el Nacom, que era elegido por un periodo de 3 años, con el papel no solo de guerrero, sino sacerdotal. Por otro lado, le seguía el Batap, que funcionaba con la transmisión de órdenes del Nacom, por ser su segundo al mando. Al final estaban los Olcates, quienes caracterizaban su rol de valentía y fortaleza en el campo de batalla. Ellos se distinguían por pintarse de cuerpo de negro y amarrarse el cabello para asustar al enemigo. Un hecho interesante es la importancia del Nacom en el destino de la guerra, ya que si éste moría o era capturado, automáticamente la guerra finalizaba y el bando ganador volvía a la ciudad con nuevos prisioneros y además cabezas colgantes. Las armas que eran utilizadas eran en base de obsidiana, piedra o hasta madera, con diferencias de medidas de largo y anchura, como el bajo. Esas no eran las únicas armas, ya que se encontraron restos de cerbatanas y jabalinas en respectivos territorios de las campañas. Métodos de anexión en la cultura maya. La anexión de territorios en el mundo maya no se limitó a la violencia bélica. Si bien la guerra fue un instrumento de legitimación masculina, las élites gobernantes emplearon también estrategias de integración diplomática y ritual. Como señala Cobos en 2025, las ciudades mayas funcionaban como entidades estatales flexibles, cuya hegemonía dependía de las redes de vasallaje, tributo y alianzas matrimoniales. Los Ahuajob, quienes eran los reyes en el mundo maya, consolidaron su poder masculino controlando la distribución de las mujeres de su linaje en matrimonios políticos. Estas alianzas no solo establecieron los lazos de parentesco, sino que servían como una extensión de la virilidad del gobernante, quien demostraba su capacidad de proteger y dominar a otros linajes, como lo dice de la Garza en 2025. De este modo, el Awaj reafirmaba su rol como padre político, asegurando subordinación sin necesidad de guerra abierta. La tributación también fue una forma de anexión. Según SAT en 2007, los centros mayores absorbían a comunidades periféricas a través de la exigencia de bienes agrícolas, textiles y mano de obra, consolidando así la imagen del gobernante como un protector viril que mantenía el orden a cambio de tributo. Este equilibrio entre la diplomacia y la coerción permitió a las ciudades como Calakmul y Tikal a construir verdaderas esferas de influencia regional.
Representaciones de los guerreros maya. En la antigua civilización maya, la figura del guerrero representaba mucho más que un combatiente. Encarnaba el ideal masculino, el vínculo entre la fuerza terrenal y el poder divino. Para los mayas, ser hombre era sinónimo de valor en la batalla. La guerra no solo era un enfrentamiento entre ciudades rivales, sino un escenario brutal donde capturar prisioneros significaba prestigio y acercamiento a los dioses. El guerrero no solo validaba únicamente por matar enemigos, sino por traerlo con vivo y ofrecerlo como una ofrenda sagrada. La estética también formaba parte de esta masculinidad guerrera. Pinturas corporales, escarificaciones y trajes inspirados en animales poderosos, jaguares, águilas, serpientes, transformaban al guerrero en un ser híbrido, temido por sus rivales y respetado por su pueblo. Pero el poder masculino en la guerra no solo distribuía de manera uniforme. Los nobles lideraban ejércitos y se presentaban como descendientes de los dioses, mientras que los guerreros comunes reforzaban su virilidad, defendiendo a la comunidad y cumpliendo con el deber de sacrificio. En la cosmovisión maya, la sangre ya fuera del enemigo o del propio cuerpo del guerrero era el alimento de los dioses. Así la masculinidad se entendía como un compromiso cósmico. El hombre guerrero debía sostener el equilibrio del universo a través de su fuerza y su entrega en el campo de batalla. La masculinidad del guerrero maya entonces no solo era un rol militar, era un camino hacia el honor, el poder y la eternidad donde cada hombre se convertía en parte del orden sagrado del mundo. El término inca y su relación con lo militar. Desde la época colonial, el término inca ha estado asociado a diferentes significados. Primero vinculado a la nobleza y actualmente para el ciudadano de a pie como aquel imperio que gobernó el territorio peruano antes de la llegada de los españoles. Sin embargo, su origen y su relación con lo militar nos abre una puerta para analizar cómo se construían las masculinidades en el mundo andino. En primer lugar, es importante destacar la naturaleza del término, y es que los incas no fueron una nobleza ni un grupo étnico, sino una asociación militar. Es decir, esto nos revela que ser inca no era simplemente un título de linaje, sino una condición directamente vinculada a la guerra y al ejercicio del poder militar. Siguiendo la misma línea, el término implicaba una separación clara frente al resto de la sociedad, dándoles estatus social en el Cusco. Tal como lo menciona Itier, en el ámbito sociopolítico, este término designaba a hombres que, por su condición de guerreros conquistadores, eran considerados como apartados o separados del común de los productores. Este sentido, pues, de ser apartado es clave para entender cómo la masculinidad guerrera se construía a partir de la exclusión y el privilegio de pertenecer a un grupo destinado a la conquista. Grupo conocido entonces por estar relacionado con lo estratégico, con la fuerza, la audacia y ser figuras imponentes. Aspecto militar de los incas. En este aspecto es significativo destacar que el imperio incaico no estaba siempre en constante guerra, puesto que por un lado usaban su fuerza militar para realizar expansiones, pero también usaban este poder para defender y proteger las fronteras, esto según Gamarra 2020. Por otro lado, los incas antes de iniciar una guerra con otros territorios solían anexarlo de forma pacífica, en la cual realizaban la entrega de regalos y usaban el diálogo, y si esto no funcionaba, se realizaba la conquista. En esta misma línea, en la batalla, el ejército solía estar formado de la siguiente manera. En primera línea iban los honderos, luego los arqueros y por último guerreros de cuerpo a cuerpo, con lanzas, hachas y mazas. Complementando a ello, Hurtado en 2022 resalta que estos también estaban agrupados en su etnia, ayu y un sistema decimal. Asimismo, que durante la batalla hacían el mayor ruido posible y usaban trucos para intimidar al enemigo. Por otro lado, entre las guerras más famosas de los incas, es importante mencionar a los chancas, en el cual, según Gamarra, la razón principal de sus enfrentamientos fue por el territorio de Nahuaylas. Asimismo, que cuando los chancas llegaron al Cusco, el inca Viracocha y su hijo Urco huyeron, y fue el príncipe Cusillupanqui, luego llamado Pachacútec, quien defendió el Cusco, y que antes de ir a la guerra, según Cienza, citado por Gamarra, los incas realizaron muchos sacrificios y plegarias, y que concluyó con la victoria de los incas y la formación del imperio junto a un ejército más poderoso. Eso según Huaytapo 2022. Asimismo, resulta significativo destacar que los incas guerreros más resaltantes a mencionar serían Pachacútec, Huayna Cápac y los capitanes Calcuchimac y Quisquis de Atahualpa. Representaciones de los guerreros incas.
En el incanato se evidencia que la identidad de los guerreros se relacionaba directamente con la fuerza. En consecuencia, se tiene tres clases de representaciones de las masculinidades relacionadas con la idea de fortaleza. En primer lugar, se tienen las muestras escritas, principalmente las crónicas redactadas por los españoles, en las que se dice que los guerreros usaban pieles de felinos. Así tendían a usar vestiduras hechas de pieles de leones y jaguares a manera de simbolizar su propia fuerza, según Ramos 2002. Esto es señalado por Cieza en el año 1984, quien indica que usar pieles de animal, como un león, era una forma de representar que se era tan fuerte como el animal en cuestión. Por otro lado, se sabe que el abstenerse de tomar parte de la guerra o huir de esta era visto de forma negativa. Dos casos que reflejan esto son el de la figura de Pachacute, que es guerrero altamente estimado, mientras que Viracocha, su padre, es visto de forma negativa a partir de su retirada en la batalla contra los chancas. Esto según Martínez y otros autores. En el año 2011. En segundo lugar se tienen las representaciones materiales. Estas han sido halladas por arqueólogos, principalmente en forma de cuerpos sin cabeza y cabezas cortadas, que Fuentes, en el año 2011, presume que podrían ser trofeos de guerra, una prueba de fortaleza que buscaba infundir temor en el enemigo. Finalmente se tienen las representaciones físicas. Estas incluyen el Vilcas Raimi, celebrado el 28 de julio para conmemorar la guerra entre chancas e incas. Recuerdo transmitido oralmente y que ha resultado en la realización de una danza honorífica con movimientos violentos y llenos de intensidad, según Ramos en el año 2023. De esta manera, apreciamos que la fuerza era y sigue siendo un concepto clave para la identidad del género masculino, especialmente en el caso de los guerreros, que crean los símbolos para reflejar dicha cualidad. ¿Cómo eran percibidos los hombres que no encajaban en el modelo de guerrero o que no participaban en la guerra en el contexto del imperio incaico? A ver, bueno, lo primero que hay que decir es que los incas tenían una, como clasificaciones, digamos, ¿no? De las personas, por grupos étnicos, en fin. Hay grupos que se sabe un poco se dedicaban a la guerra, pues, ¿no? Como, depende del término guerra es poco forzado, pero se dedicaban estaban en el ejército del Inca, ¿no? Se sabe que los chancas, por ejemplo, lo que se llamaba como chancas, ¿no? Eran uno de los más significativos, ¿no? Pero no todos se dedicaban a esas actividades. Hay grupos que se dedicaban a aspectos religiosos, mismas, ¿no? Que tenían aspectos religiosos, otros que cargaban al Inca, hay otros que tenían otras funciones, en fin, ¿no? Múltiples funciones, ¿no? Un grupo, se sabe eso, un poco es lo que se dedicaban a los aspectos de la guerra, digamos, del combate, ¿no? Cuando el imperio estaba constituido, ¿no? Un poco diferente de lo que pasaba quizás antes, ¿no? Un poco distinto. ¿Cómo describiría a los guerreros incas en comparación a otras culturas? Mira, los incas tenían una característica que su guerra era muy ritualizada, ¿no? Era una guerra diferente de repente a la que conocemos nosotros pues, como enfrentamiento cuerpo a cuerpo, con armas, ¿no? Las armas de los incas, por ejemplo, no habían trascendido, algunos dicen, una edad de piedra, ¿no? Mazas, escudos, en fin, ¿no? No conocían no tenían armas de acero, ¿no? No tenían armas de fuego menos, ¿no? No obstante, han sido uno de los imperios, estados tradicionales más importantes de la historia de la humanidad. Se han expandido, sido un estado tradicional, un imperio, ¿no? Muy además, claramente gobernado, establecido, digamos, ¿no? Y en ese camino, obviamente, la fuerza militar, el ejército, ha sido importante, fundamental, ¿no? Pero entonces uno dice como si no tenían, pues, de repente, ¿qué pasaba? ¿Cuál es la característica, no? Había varios elementos, ¿sabes? Un poco lo que se sabe, utilizaban la coerción, ¿no? Y el amedrentamiento, el miedo, digamos, ¿no? En las batallas, en los enfrentamientos. O sea, los incas se defendían por tanto por la fuerza como por, digamos, diplomáticamente, por decirlo de alguna forma, ¿no?
desplegaban el ejército, ¿no? Y por lo general el enemigo, digamos, solía hacer un pacto, pues, a venirse pacíficamente, en fin, hacía una especie de alianza, un pacto con los incas, ¿no? El inca los integraba a los jefes étnicos a su parentela, ¿no? O sea, los hacía parte de su familia y se integraban, pues, ¿no? Los que no hacían eso, resistían, pues eran sometidos por la fuerza, ¿no? Y de una manera muy violenta, ¿no? O sea, los incas sí eran particularmente violentos en este aspecto. Cuando no había un trato, un acuerdo, eran muy violentos, pues, ¿no? Se explica esto en la dinámica del miedo, pues, o sea, el poder que se impone con el miedo, ¿no? Los incas desollaban a sus enemigos, por ejemplo, ¿no? O sea, hacían tambores, ¿no? Con su piel, ¿no? Bebían de su cabeza, de sus enemigos, ¿no? De los que no se habían rendido, digamos, ¿no? No, hay un relato famoso, pues, de Atahualpa, que quizá estaba con la cabeza de su hermano Atok, ¿no? Había bebido, dice, estaba bebiendo, bebía en la cabeza de su hermano, ¿no? Y dice Atahualpa, no, tú vas a beber de mi cabeza, ¿no? Entonces, esos aspectos, claro, son muy cruentos, parece, ¿no? Inclusive hay el relato, pues, de Mamahuaco, ¿no? No sé si ustedes lo conocen, esta mujer que soplaba el bofe de sus enemigos, ¿no? Hasta que te desollaban, sacaban la bofe del hígado, ¿no? Pues, quería soplar, ¿no? En el relato, ¿no? En el relato mítico de Mamahuaco, ¿no? Eso da cuenta, pues, de un tipo de batalla muy cruento, ¿no? Un enfrentamiento muy cruento donde participan las mujeres, además. Como dice, pues, incas varones, ¿no? El Mamahuaco da espacio a pensar que las mujeres también participaban de esta batalla, ¿no? De estos enfrentamientos, ¿no? Y de una manera muy, bueno, o sea, imagínate una mujer soplando el bofe de su enemigo, ¿no? Porque está claro a qué me refiero, ¿no? Un poco grotesco, ¿no? Claro, que se entiende en la cultura de ellos, ¿no? Se entiende en el espacio-tiempo histórico de los incas, ¿no? O sea, son sociedades, que tienen varias lecturas, ¿no? Puede parecer un poco... Esto, por ejemplo, lo que les estoy contando, en Garcilaso no lo cuenta, ¿no? Garcilaso, hay cronistas que no lo mencionan, ¿no? Este, hay cronistas que sí, o sea, por ejemplo, Sarmiento de Gamboa, ¿no? Porque, claro, a veces se ha pensado en Inca como Garcilaso, pues, como una utopía, quiere dar a entender, ¿no? No es así, pues. O sea, sí tiene una... Es un imperio, pues, ¿no? O sea, se entiende en esa lógica, ¿no? El dominio se hace por la fuerza, ¿no? Claro, hay cuestiones ideológicas, ¿no? En fin, pero el dominio por lo general tiene que hacerse así. O sea, suele hacerse así, pues, ¿no? ¿Cómo les digo? En este caso lo que estamos comentando es por el miedo, ¿no? Por el temor, digamos, ¿no? O sea, hay relatos, por ejemplo, en la Sierra Central hay un relato de una Coricoyur, me parece, ¿no? Que se casó con un general inca, ¿no? Con un general que no era inca, un orejón, o sea, igual eso es interesante, ¿no? O sea, los incas daban ascenso a los generales también, pero hasta cierto nivel, ¿no? Entonces, de privilegio, ¿no? No podían acceder a la otra esfera social que eran los incas como tales del linaje, ¿no? Entonces, los generales, en fin, pues de alguna forma estaban vinculados a las panacas también, ¿no? Es algo que se sabe, ¿no? Los más famosos, pues, Quisquis, Calcuchimac, ¿no? Y Rumiñahui, por ejemplo, ¿no? Generales de Atahualpa, ¿no? Contrarios a otros generales que estaban con otra facción de Huáscar, por ejemplo. Se alineaban, digamos, ¿no? Y ya por último, ¿hay algún cambio o diferencia del ejército inca antes y después de la creación del imperio del Tahuantinsuyo? Bueno, claro, nosotros comentaba esta idea, ¿no? Con el imperio el ejército se hace como más profesional, da la sensación, ¿no? Más, como todo imperio, pues, ¿no? Tiende a complejizarse de repente el ejército, ¿no? El ejército se desplaza, por decir, por el Tahuantinsuyo, ¿no? Por el camino real. Cuando uno ve el camino inca se da cuenta cuando estamos llegando a los tambos, el camino es mucho más ancho, ¿no? ¿Para qué? Para que el ejército acantone, digamos, ¿no? Y los demás transitan así. Los que se mueven por el Tahuantinsuyo, aparte de los funcionarios, los chanquis son el ejército, pues, ¿no? Los demás están como estáticos, ¿no? Son sociedades estáticas. Entonces parece que se profesionaliza, ¿no? Se crea en las fronteras, no sé, tienen exactos fuertes, ¿no? Fuertes militares, digamos. La frontera está reconocida, pues, ¿no? Es obvio, ¿no? O sea, es un imperio, tiene que cuidar la frontera, ¿no?
Pero esto, claro, es en la época imperial. En la época primera, antes del imperio, claro, ahí no hay muchos datos, digamos, es un poco lo más célebre es el enfrentamiento que hizo Pachacuti, ¿no? Antes de ser inca, Cusqueño, me parece, no me acuerdo, ¿no? Cuando se enfrenta a los chancas, en fin, ¿no? Y hay un relato mítico, pues, que dice que a Pachacuti lo ayudan las piedras, ¿no? Los pururaucas, ¿no? Que se convierten en guerreros, por ejemplo, ¿no? Pelean por él, ¿no? Por Pachacuti, ¿no? Y derrotan a los chancas, ¿no? Bueno, es un relato mítico, ¿no? Pero un poco los incas han intentado explicar a partir de ese relato cómo ha sido el crecimiento que han tenido, pues la magnificencia que han conseguido después del gobierno de Pachacuti, ¿no? Lo anterior se considera una parte que no necesariamente es histórica, ¿no? Sino tanto es mítica. Los incas eran un cuerpo político más, digamos, entre otros, ¿no? Jefaturas que existían en el Cusco, ¿no? Paulatinamente en alianzas, victorias pequeñas, en fin, ¿no? Consiguieron expandirse, ¿no? Hasta Pachacuti, pues, ¿no? Cuando se instaura el imperio es que sí se da, pues, un cambio grandilocuente, es obvio, ¿no? Las masculinidades en los guerreros maya e incas se veía reflejada en el concepto de la fuerza. De esta manera se tenía distintas formas de representar esta fuerza dependiendo de la cultura. En el caso de los mayas, esto se expresaba a través de la capacidad de liderazgo reflejada en la jerarquización que se realizaba entre los militares y el uso de armas que era inculcado desde la infancia. Así los guerreros no solamente veían la guerra como una forma de control de territorio, sino como una herramienta de honor y de alabanza a los dioses. Durante las campañas militares se puede observar que los guerreros maya defendían su honor y su comunidad dando su vida y la de sus adversarios como tributo para los dioses. En el caso de los incas, esto se refleja de un modo similar, a través de la capacidad que se aprecia en la batalla, un elemento que se ha representado en múltiples crónicas. En suma, la idea de la masculinidad se representa a través del concepto de la fuerza que se refleja en elementos estéticos, iconográficos, las crónicas escritas y expresiones culturales como la danza, elementos que perduran hasta el día de hoy.